¿Cómo están, hermanos? Esta vez quería compartir con ustedes un tema acerca de la verdadera conversión, es decir, las señales que da una persona que realmente ha sido convertida a Dios por medio de Jesucristo. Una persona convertida no permanece en el pecado. En el libro 1 de Juan, para mí, es la prueba de fuego para los que dicen ser cristianos, pero en realidad son solo falsos convertidos. Muchos profesan ser de Cristo, pero es a Cristo que tienen en sus vidas. Al parecer, Juan había estado lidiando con una gran cantidad de gente no convertida e incluso hoy en día hay cizaña mezclada con el trigo y que es difícil notar la diferencia con simplemente verlos. Pero hay manera de saberlo. Juan nos da ayuda por escrito que el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, ese es un mentiroso y la verdad no está en él. Está escrito en la primera carta de Juan, en el capítulo 2, versículo 4. Y el que dice que está en la luz y odia a su hermano, está aún en tinieblas. También en la primera carta de Juan, capítulo 2, en el versículo 9. Juan deja claro que todo el que practique el pecado infringe también la ley. En la primera carta de Juan, esta vez en el capítulo 3, versículo 4. Ya que todo aquel que permanece en él no peca. El que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nos dice Juan, nadie os engañe. El que practica la justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. En la primera carta de Juan, capítulo 3, versículos del 6 al 8. En otras palabras, si alguien dice ser cristiano y sin embargo practica el pecado, están mintiendo a ti y a Dios, y son en realidad del diablo. Ningún cristiano está libre de pecar, pero no practicamos el pecado. Los que practican el pecado ni le han visto ni le han conocido. También está el amor entre unos y otros. Jesús dijo una vez que por nuestro amor los unos a los otros, todos sabrán que son mis discípulos. Escrito en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 35. Si odias o estás enojado con tu hermano o hermana y te llamas a ti mismo cristiano, entonces tú eres un mentiroso. Ahora yo no he dicho esto, es Dios quien lo dice en la primera carta de Juan, el capítulo 4, versículos 20 y 21, donde escribe, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano, escrito en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículos 20 y 21. He tenido algunos cristianos muy enojados que me atacan y me insultan y sin embargo dicen ser cristianos. Me imagino que muchos de ellos no se les podría declarar culpables en un tribunal de la ley porque no habría suficientes pruebas para condenarlos. Jesús habló acerca de que el que se enoja con su hermano en su corazón es como cometer un asesinato. Esto está escrito en Mateo capítulo 5, versículos 21 al 23, donde dice, ustedes han oído que se dijo a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será reo ante el tribunal. Quien insulta a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga necio será expuesto al infierno del fuego. También el cristiano debe estar arrepentido de su pecado. Todos pecamos, y el apóstol Juan sabía esto, y por eso escribió, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Escrita en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículos del 8 al 10. Pero la diferencia es cuando pecamos. Somos convencidos de nuestro pecado por el Espíritu Santo. La convicción de pecado es una de las obras del Espíritu Santo. Justo antes de que iba a morir en la cruz y volver al Padre después de su resurrección, Jesús prometió que enviaría el Espíritu Santo. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Escrito en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 8. Si no hay arrepentimiento,
culpa o ninguna condenación después de haber pecado, entonces esa persona puede estar entristeciendo al Espíritu Santo o puede incluso no haber nacido de nuevo, porque Dios da su Espíritu solo a los que le obedecen. El Espíritu Santo Dios lo ha dado a los que le obedecen, escrito en el libro de los Hechos, el capítulo 5, versículo 32. David fue fuertemente condenado después de su asesinato del marido de Betsabé y su relación adúltera. Si no hay una convicción de pecado por el Espíritu Santo, no hay Espíritu Santo en la persona. También el cristiano debe decidir entre amar a Dios o al mundo. Volvemos de nuevo a la primera carta de Juan en el capítulo 2, donde escribe: no améis al mundo ni las cosas del mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la soberbia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Como dije, escrito en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículos del 15 al 16. Santiago hace una pregunta retórica. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Pues el que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Escrito en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 4. No se puede amar al mundo ni las cosas del mundo y decir que amas a Dios. También porque estos dos no son compatibles entre sí. Escrito en la carta de los Gálatas, capítulo 5, versículos 19 al 25. ¿Dónde está tu corazón? Si amas a Dios, entonces tú vas a almacenar tesoros en el cielo y no en la tierra, porque las cosas del mundo, incluyendo los tesoros terrenales, todos pasarán. Por eso Jesús nos mandó: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no pueden robar, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará tu corazón también. Escrito en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos de 19 al 21. Ya que nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o amará mucho a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas, escrito en Mateo capítulo 6, versículo 24. Dicho de otra manera, su libro de contabilidad, chequera o tarjeta de crédito indican dónde su verdadero tesoro está y dónde está su corazón también. Si está en las cosas del mundo, entonces tú estás sirviendo al dinero y tus propios placeres. Pero si eres generoso con los demás, incluyendo a tu iglesia local, entonces estás realmente sirviendo a Dios. Santiago escribe: si un hermano o una hermana están desnudos y faltos de alimento diario, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí sola, si no tiene obra, es muerta. Escrito en la carta de Santiago, capítulo 2, versículos 15 al 17. Porque si alguien tiene bienes de este mundo y ve a su hermano padecer necesidad y le cierra su corazón contra él, ¿cómo el amor de Dios permanece en él? Hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Escrito en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 17 al 18. Santiago y Juan, ambos escriben que debemos amar con obras y no solo en palabras, porque la fe sin obras es una fe muerta. Los verdaderos cristianos llevan fruto. Volviendo a Santiago, él escribió que la fe por sí sola, sin obras, es muerta. Santiago capítulo 2, versículo 17. Él no está diciendo que somos salvos por las obras, sino una persona que se guarda para producir naturalmente frutos de buenas obras. Los falsos profetas y maestros, al igual que los falsos convertidos, serán conocidos por sus frutos. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo árbol sano da buenos frutos, pero el árbol enfermo da frutos malos. Un árbol sano no puede dar malos frutos, ni un árbol enfermo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Por lo tanto, los conoceréis por sus frutos. Escrito en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 16 al 20.
Jesús es claro que si un árbol no da buen fruto, que viene como resultado de la conversión, entonces ese árbol será cortado y echado en el fuego. También dijo que íbamos a reconocerlos por sus frutos. También podemos reconocerlos por su falta de frutos. Si no son verdaderamente salvos, van a producir frutos malos, porque los malos árboles no pueden producir buenos frutos más que un buen árbol puede producir frutos malos. Qué trágico día será para muchos que dicen a Cristo, Señor, Señor, pero Él les dirá, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Escrito en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 23. Lo que aún es peor, que aquel día muchos dirán, Señor, Señor, pero estos muchos, no pocos, serán arrojados al lago de fuego, ya que nunca fueron realmente nacidos de nuevo. Esto está en Apocalipsis 20, del 11 al 15. Y por último, tenemos si negamos o proclamamos a Cristo realmente en nuestro corazón. Y este es un pasaje terrible donde Jesús dice, todo el que me confiese delante de los hombres, el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Pero el que me niega delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. En el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículos del 8 al 9. ¿Cuántas personas con las que trabajas o entre sus amigos o en su familia sabe que tú eres cristiano? Si niegas a Cristo delante de los demás, entonces Cristo te negará delante del Padre y los ángeles de Dios. Tenemos demasiados que dicen ser cristianos, pero no viven como cristianos. Están en silencio, bajo tierra, son cristianos trabajando de agentes secretos que tienen miedo a llevar a Cristo en la conversión porque más temen al hombre que a Dios. Escrito en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 28. Y ellos no son como Pablo, que no se avergonzaba del Evangelio, escrito en la carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 16. Si nos avergonzamos de Cristo, también lo hará Él de nosotros en el día de la visitación, pero entonces será demasiado tarde. Si esta pequeña reflexión, hermano, te ha hecho dudar de tu salvación, si es que eres un verdadero cristiano o no, entonces me alegro por ti, por duro que suene, porque yo preferiría averiguar hoy que no soy un verdadero cristiano para que pueda arrepentirme y confiar en Cristo en este mismo momento, que descubrir después que no lo soy en el día del juicio final. Voy a estar en oración para que se examinen a sí mismos. Examinaos vosotros mismos si están en la fe o pruébense a sí mismos. ¿No se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes? A menos que fracasen en la prueba, espero que reconozcan que nosotros no hemos fracasado. Esto lo pueden encontrar también en la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículos 5 y 6. Gracias por su atención, hermanos. Buen día. ¿Cómo están, hermanos? Esta vez quería compartir